Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice así la bendita palabra del Señor. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y les dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, según todas las palabras de la ley. Amén. ¿Por qué no cierra usted sus ojos un minutico y dígale: Señor, que tu sangre preciosa esté sobre mí, por favor? Háblame, Dios mío. Ministrame a mí, Señor. Pídale usted ahí donde está, dígale: Señor, dale sabiduría al pastor, que él pueda escuchar tu voz para que yo también, Señor, pueda ser instruido. Y pídale al Señor, dígale: dame, Señor, oídos de sabio para escuchar, para entender y para poner en práctica tu palabra. Te lo pido en Jesús. Amén. Ya me siéntese, por favor, hermano amado. Les comenté, mis hermanos, que tenemos el anhelo y la invitación para ustedes de estudiar el sacerdocio de Jesucristo y estudiar cómo nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Recuerde la cita, ahí está, entre otras cosas, si usted no la recuerda y la puede leer, está pegadita en la pared, primera de Pedro 2:9, que dice que nosotros somos un linaje escogido y un reino de sacerdotes. La Reina Valera dice real sacerdocio, la versión de las Américas dice un reino de sacerdotes, que es lo mismo. Les decía yo el domingo a los hermanos que escucharon tal vez la enseñanza, les decía que un reino es una forma de gobierno. Un reino no es una imaginación, sino un reino es una forma de gobierno, digamos como lo es un estado, como lo es una democracia, como lo es una dictadura. Así también es un reino. La diferencia entre la democracia y el reino, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermano? ¿Sabe usted cuál es la diferencia? Que el reino tiene un rey y la democracia tiene un presidente. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo se elige? El rey se hereda, el presidente se supone, lo eligen con votos. Un dictador, ¿cómo se pone? Después de una guerra, el que tiene más fuerza se impone. Entonces son formas de gobierno y esto nos da varias cosas importantes. Me alegra que hoy esté Meli y de pronto las personas que les gusten algo el derecho. La Biblia es un compendio de leyes. Amén. Y uno como abogado puede tener una perspectiva en algunos ámbitos de lo que es la ley. La ley de Dios, por ejemplo, la Biblia dice, y esto me parece tan interesante y tiene que ver con lo que queremos hablar, que hay varias leyes en la Biblia. ¿Qué leyes se acuerdan ustedes? Piense ahí un momentico, si usted puede decirme, ¿qué leyes usted conoce en la Biblia? ¿Cuáles leyes usted recuerda, por ejemplo, que la Biblia menciona, hermano? Alguien, ayúdeme con una. De su conocimiento, de su vasto conocimiento en 10 años de evangelio, ¿qué leyes menciona la Biblia? ¿Cómo se llama esa ley? No matarás, no robarás, eso está dentro de una ley. ¿Se llama cómo? Los 10 mandamientos, o sea, la ley de Moisés. Amén. Bueno, nos sabemos una. ¿Qué otra ley? Esa es una. Gloria a Dios, nos sabemos una, no perdimos de todo el tiempo. La ley de Moisés. ¿Cuál otra? ¿Cuál? El 10 está en la ley de Moisés. Pero vamos a hablar de algunas leyes, por ejemplo. La Biblia dice que la ley del Espíritu debe gobernar en nosotros. O sea que el Espíritu tiene unas leyes. La Biblia dice que la ley de mi cuerpo no obedece al Señor. O sea que mi carne tiene unas leyes. La Biblia dice que el Señor le puso ley a los mares, le puso estatuto y les dice hasta aquí. O sea que hay leyes de la naturaleza, las habla la Biblia. Amén. Las leyes, perdón. Amén. Entonces la Biblia tiene una serie de compendios de leyes que nosotros podemos conocer. Y estas leyes nos reflejan condiciones de gobierno. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza implican la manera en que se gobierna la tierra. Y nosotros cuando nos saltamos esas leyes, ¿qué sucede? Acabamos con todo, ¿verdad? Nosotros nos saltamos alguna ley y viene problemas. ¿Por qué estamos hablando un poquito de las leyes? ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque en la Escritura la ley es la manera en que nosotros nos podemos acercar a Dios y ejercer, escúchemelo por favor y empiece a guardar en su corazón esto. La ley es la manera
en que nosotros podemos ejercer nuestros derechos. La ley es la forma en que nosotros podemos ejercitar las condiciones para una vida digna. El que no conoce la ley, hermano amado, se lo pasan por encima a todo el mundo, ¿no es cierto? Yo me enteré, por ejemplo, tarde, que los policías que no son de tránsito no pueden a uno pedirle papeles de un carro. Pero si uno no sabe, llega y lo para y le dice: ¿dónde tiene la tecnomecánica? Y el que no es cristiano, que sale sin papel, entonces saca un billete de 50,000 y le dice: aquí está. ¿Por qué? Aunque él no podía, no conoce la ley. Entonces es importante que nosotros conozcamos la ley del Señor, porque la ley, entre otras cosas, nos permite entender las condiciones de aquello que se quiere gobernar. La Escritura dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que en el lugar donde Dios nos estableció, que el lugar donde Dios nos ha establecido, los ciudadanos tenemos una doble condición. Escúchemelo por favor, los ciudadanos tenemos una doble, vamos a decirlo de esta manera, una doble nacionalidad, si me permite decirlo, o una doble configuración, una doble actitud. Amén. Nosotros somos, según dice la Escritura, un reino de sacerdotes. Es decir, que somos hijos de Dios, pero también somos sacerdotes del Dios Altísimo. Somos hijos de Dios, pero si pertenecemos a ese reino, y es lo interesante, ahí dice Primera de Pedro, dice: pero ustedes son no iguales que el mundo, ustedes son un pueblo escogido que cogió un poco y los apartó. El escogimiento significa la separación. Dice: ustedes son un pueblo separado, estaban acá entre el montón y el Señor los agarró de allá y los puso acá y los metió ¿en dónde? No en una democracia. Y esto es bonito, mi hermano amado. En una democracia, la democracia, según Aristóteles creo que era, decía que la democracia es el gobierno de la mayoría. Si hay 50 personas y 40 están de acuerdo en algo, a los otros 10 les toca sujetarse. Pero en Dios no hay tal cosa. Amén. Escúcheme, porque esto es importante. Esto significa que la humanidad puede estar de acuerdo en su inmensa mayoría en algo, pero no necesariamente eso está de acuerdo al propósito de Dios. Hoy día, por ejemplo, la humanidad está absolutamente de acuerdo con la depravación sexual. La humanidad está de acuerdo con la corrupción. ¿Verdad que sí? Hoy leía una noticia de que una señora mandó un envío en un carro, se lo robaron, y entonces cuando puso el reclamo le dicen: por boba, ¿quién la manda a confiar en la gente? Ese es el pensamiento. Entonces hoy día confiar está mal y ser un pícaro ladrón está bien. Es que el otro es vivo, pues le dieron el papayazo, le robó, y usted ¿quién la manda a ser boba? Haber confiado. La humanidad está de acuerdo con eso, pero aunque todos estén de acuerdo, en una democracia eso cambiaría las cosas. Amén. En una democracia eso cambiaría las cosas, pero en un reino no, porque en el reino se cumple la palabra del rey, del que manda, y nosotros estamos en un reino, no en una democracia. ¿Cómo les parece eso? A veces nosotros nos llenamos mucho de los valores democráticos y queremos transigir con Dios, queremos nosotros negociar con Él. Bueno, Señor, yo voy a la iglesia y ofrendo, pero entonces usted me da tal cosa. Y nos ponemos de acuerdo 5 y decimos: ya a Dios le toca así porque es que todo el mundo dice eso. Un ejemplo claro de eso pasó con las relaciones matrimoniales. Dios dijo que no está de acuerdo con el divorcio. Amén. Amén. Eso dice la Biblia. El Señor dice: yo aborrezco el divorcio. La Biblia dice, el Señor habló y dice: bendito, bienaventurado, honroso sea el matrimonio sin fornicaciones previas. Amén. Eso dice el Señor. Pero la gente dice: no, a mí no me parece. Y le preguntan a otro: ¿usted qué le parece? No, yo creo que si uno no se aguanta a la mujer toca dejarla. Y el otro: no, a mí también. Y entonces se ponen entre 10 y dicen: sí, yo creo que así. Y le preguntan a un pastor, y como son los 10 de la iglesia, dice el pastor: no, pues me toca decirles que sí porque si no se me van. Y entonces convertimos el reino en una democracia. Entonces decimos: está bien, se pueden divorciar, está bien, pueden vivir en unión libre, está bien, pueden fornicar y probar a ver cómo les va, y si les va bien entonces después se casan. Es complicado, mi hermano amado, buscar la bendición de Dios así en otra iglesia, no de acá.
Me llama alguien y me dice: pastor, yo quiero que usted venga a la casa y la bendiga. Y hoy yo le digo: bueno, ¿cuántos llevan de casados? Dicen: no, pastor, de unión libre, vivimos juntos. Y le digo: ¿y qué descarados? ¿Cómo quieren que un sacerdote de Dios venga a bendecir? ¿Qué voy a bendecir? ¿Qué puedo yo bendecir? ¿Amén o no amén? ¿Qué opinan ustedes? Porque el Señor dice: bendecido y honroso sea el matrimonio. Y si no hay matrimonio, ¿yo puedo ir y cambiarle las cosas a Dios y decir: yo bendigo este pecado? Pienso que no. Amén. Pienso que no. Pienso, hermano, que Dios no va a bendecir un negocio corrupto. Pienso que no. Pienso que Dios no va a bendecir la mentira, que Dios no va a bendecir el engaño, que Dios no va a bendecir la pereza. Por eso tal vez, hermano, lamento decepcionarlos o dañarle el corazón a alguno, pero el que está comprando la lotería, hermano amado, y esperando ganársela para volverse rico, difícilmente creo que Dios va a obrar así, difícilmente. Porque Dios estableció un principio: el que no trabaje, que no coma. Por eso el papá que malcría al hijo, yo creo que Dios no va a bendecir ni al papá ni al hijo. Porque ¿qué dice la Biblia? El que no trabaja, que no coma. Papás, mamás que están acá, a los hijos hay que enseñarles a ganarse el alimento. Amén. Eso es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Entonces, hermano, esas leyes que el Señor estableció nos meten a nosotros, y yo quiero, así me gaste la media hora o los 40 minutos de enseñanza, con que quedara claro esta parte yo me daría por bien servido. ¿Qué es? Que ustedes y yo no pertenecemos a una sociedad de consumo, no pertenecemos a una democracia espiritual, no pertenecemos a un gobierno de mayorías o de gustos. Y me gustaría que usted pensara un momentico, y si toma apuntes, veo que algunos lo hacen, ojalá dejara esa pregunta: si nosotros queremos que nuestra costumbre se vuelva ley en el reino de los cielos. En el derecho, la costumbre, cuando es a favor de la ley, termina por convertirse en ley. En la vida espiritual no, mi hermano. Podemos acostumbrar toda la iglesia a no orar, pero nunca llegará a ser el propósito de Dios. Yo le pregunto: si usted quiere que su costumbre se vuelva ley, si es así, mi hermano, le informo con todo amor y con todo cariño que está perdido y embolatado completamente. No hay forma de que nuestra costumbre se vuelva ley. No hay forma de que nuestros gustos pecaminosos el Señor los avale. Amén. No hay forma de que la fornicación, por más que la practique el 90% de los ciudadanos o el 95%, no hay forma de que Dios llegue a aprobarla. No la va a aprobar el Señor. Porque esto es un reino, no es una democracia. El Señor no está consultándonos a nosotros, hermano, para ver qué va a hacer. El Señor estableció unos principios, y si usted los conoce, mi hermano amado, usted va a poder utilizar aquello que Dios le dio. Amén. Por eso resulta tan interesante, mis hermanos amados, que conozcamos las leyes del Señor. Por eso la Biblia dice allá en el Salmo 119, nos habla de la importancia de la palabra y nos dice que debemos metérnosla en la mente, repetirla. Por eso el Señor dice por allá en Deuteronomios: escríbanla y amárresela en las manos, amárresela en la frente. De allí vienen las filacterias. Eso no tiene que ver con las bacterias. Las filacterias son versículos que se amarraban los judíos en las manos y en la frente, y oraban con eso tratando de memorizarlos. Claro que a lo último se les volvió un adorno, y se hacían unos flecos y una así larguísima para que todo el mundo los viera, y no la interiorizaban en el corazón. Pero era el principio, que es: conozca, aprenda las leyes del Señor. Y qué bueno, yo no me puse de acuerdo con Joanita, ella me escribió ahorita ya entrada la noche a decirme: voy a llevar unas hojitas para lectura bíblica. Y mire que tiene que ver con lo que estamos hablando. Necesitamos conocer la ley del Señor. Necesitamos conocer los estatutos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como sacerdotes, escúchemelo mi hermano por favor, usted como sacerdote, usted y yo como sacerdotes de Dios, del Dios Altísimo, necesitamos tener la palabra del Señor en nuestra boca. Necesitamos tener la bendición de Dios. Y de allí, mi hermano, que se vuelva tan importante conocer el oficio sacerdotal. Conocer el oficio sacerdotal. De allí que se vuelva tan importante, mi hermano, escúchemelo por favor, tener la dignidad sacerdotal. ¿Sabe usted qué es eso, mi hermano amado? ¿Lo ha pensado usted? Alguna vez yo escuchaba una discusión
No, no escuchaba una discusión, me estaban metiendo un regaño en la Corte Suprema de Justicia la primera vez que fui. Y yo llegué a la corte así como estoy, de pantaloncito, camisa manga larga y sin saco, sin corbata. Estaba en un proceso en la Corte de Constitución, ya no me acuerdo, una de las altas cortes, no me acuerdo en dónde fue. Y cuando yo llegué, creo que fue en la Corte Constitucional, tal vez, por una audiencia que tuve allá alguna vez. Y cuando llegué allá, el magistrado no me iba a dejar exponer, no me iba a dejar litigar. Y entonces me para allá en el banquillo, me dice: antes de que intervenga le quiero decir, le voy a permitir su intervención porque veo que usted es joven, porque tal vez la primera vez que está acá, porque usted tal vez todavía no conoce. Y me metió una vacía entre las cosas que me decía, me dijo eso, me dijo su atuendo, porque específicamente era por eso. Me dijo: no está a la altura de la importancia, no tiene la solemnidad del lugar donde está usted. Y yo miraba a ese enanito allá y yo decía: oiga, increíble este man que me meta una vacía porque no tengo corbata. ¿Por qué? Porque decía a opinión del juez, ¿verdad? A opinión de él, y pues para efecto, digamos, de lo que se hacía allá, se debe investir, se debe mantener una solemnidad por la importancia de lo que sea. Si usted se da cuenta, si alguna vez alguien ha ido, por eso digo que los abogados podrán entenderme un poquito mejor lo que digo. Un juez no puede juzgar, válgame la redundancia, vestido de civil. Le toca ponerse una toga. No se puede, una audiencia sin toga no es válida. No es válida, es nula. ¿Por qué? Porque no se tiene la solemnidad del lugar. Porque el juez representa la justicia. Paradójico, pero la representa. Hay que preguntarle al magistrado malo, pero la representa de todos modos. Y entonces lo que le quiero decir con esto, mis hermanos, es que como sacerdotes tenemos una dignidad. Tenemos una dignidad como sacerdotes. Tenemos un oficio que requiere una dignidad. Y es necesario, mi hermano, que usted conozca las características del sacerdocio, la importancia de lo que estamos haciendo. La altura. Cuando yo miro en la escritura, encuentro como 3 momentos que me parece importante para poder discernir. Yo les dije: y ojalá usted procure, mi hermano, ir a todas las enseñanzas, porque esto es una serie de enseñanzas que quiero hablar del sacerdocio. Para poder uno entender un poquito lo que es el sacerdocio, necesita entender como los momentos dentro de la humanidad y lo que tiene que ver en sí con el sacerdocio. La Biblia dice en Hebreos 5, creo que es, no vaya a perder la cita por favor, en Hebreos 5, 1, escúchelo por favor, dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere. Escuche cómo dice: todo sacerdote o sumo sacerdote de entre los hombres es constituido en favor de los hombres. Entonces aquí hay una primera cosa: el sacerdocio ocurre porque hay una necesidad. Amén. ¿Lo está entendiendo usted lo que eso significa para usted? La Biblia dice que somos un pueblo de sacerdotes, que usted es sacerdote. ¿Qué significa eso? Que hay una necesidad entre el pueblo, porque la Biblia dice que todo sumo sacerdote se constituye en favor de los hombres. Yo le pregunto: ¿en favor de quién lo constituyó a usted Dios como sacerdote? ¿Puede enumerar usted un listadito a favor de quiénes? ¿A favor de su mamá? ¿A favor de sus hijos? ¿A favor de su esposa? ¿A favor de ese vecino borracho? ¿En favor del que habló mal de usted? Amén. ¿En favor del que está perdido? ¿En favor del endemoniado? El Señor está levantando sacerdotes en favor de los hombres. ¿Para qué? Dice: en favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que de alguna manera el sacerdote es un interlocutor. El sacerdote está, piénselo de esta manera, con una mano agarrada allá arriba y con la otra extendida aquí abajo. El sacerdocio, mi hermano amado, es el oficio de relacionarnos con Dios en favor de la humanidad. Y dice Hebreos 5:1, estoy leyendo: para presentar ofrendas y sacrificios. Y acá empieza lo que le quiero decir. Yo distingo
tres momentos, no sé si haya más, pero es lo que he podido discernir de alguna manera, tres momentos que requieren administraciones diferentes. Tres momentos que requieren administraciones diferentes, y yo espero que usted valore esto, mi hermano, para ponerlo en práctica en su vida espiritual. Hay tres momentos en la Biblia. El primero aparece, como siempre, en Génesis. El primer momento espiritual, cuando el Señor le dice allá en Génesis, le dice a Adán, le dice: el día que comas de este árbol, de cierto morirás. Y viene la primera etapa. En la primera etapa, mi hermano amado, a causa del pecado del hombre, ¿qué alternativa tenía la humanidad? ¿Qué alternativa había desde Adán hasta Moisés? ¿Qué alternativa había? Diga, ninguna. Amén. Ninguna. La única posibilidad del hombre era morir pecador, porque el Señor le dice: el día que peque, morirá. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significa para nosotros? Que el pecado reina desde la ocurrencia del pecado y hasta la muerte del pecado. Ese era el interregno del pecado. El primer tiempo, mi hermano, no había posibilidad, sino únicamente terminaba con el derramamiento de la sangre del pecador. Hasta ahí llegaba el primer tiempo. El segundo momento, voy rápido porque quiero por lo menos terminar esta idea. El segundo momento empieza con Moisés. Y entonces empieza algo, y yo quisiera aquí en Éxodo 24, la porción que leímos, dice que el Señor le habló a Moisés y a otros 73, que el Señor se les apareció. Y dice que el Señor le dio una orden, Éxodo 24, el capítulo 24. Pero el versículo 6, yo se lo leo, usted puede escucharlo, Éxodo 24, 6 estoy leyendo, dice: Moisés, o en el versículo 5 incluso, dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Por favor, hermano, párele un momentico y piense en este versículo. Piense un momentico en este verso. Dice que Dios se le apareció a Moisés y a otros 73. Estaba, había Nabat, Abiú, Aarón, Josué, Moisés y otros 70 ancianos estaban allí. Y entonces se les aparece el Señor y les da una orden. Y entre la orden que les da, les dice que hagan unos sacrificios, unos holocaustos. ¿Qué era el holocausto? El holocausto era agarrar una vaca, un novillo, matarlo de una manera ritual, especial. Tenían que matarlo con una puñalada, cortarle una vena o picarle el corazón. No, la Biblia lo dice, pero no lo recuerdo en este momento. Y recoger esa sangre. Luego de recogida la sangre, al animal le hacían, de acuerdo al tipo de ofrenda o holocausto que se tratara, un procedimiento especial. Algunos lo quemaban todo, otros quemaban solamente las grosuras y ellos comían la carne. Y el Señor dice que hagan un procedimiento y le habla a Moisés. Y mire lo que dice: dice que ellos sacrificaron novillos como ofrendas de paz. Y el verso 6 dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre, piénselo por favor, y lo puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. La Biblia dice que ese altar él lo había hecho sobre 12 pilones, representando las 12 tribus. ¿Por qué no lo imagina un momentico, por favor? Debía ser un altar grande. Primero porque cabían animales, así que era grande, tal vez como esto quizá. Y estaba levantado sobre 12 columnas. Cada columna representaba una de las tribus de Israel. Y fueron y mataron novillos. Yo no sé si alguien ha participado alguna vez. Yo sí lo hice, de cuando uno sacrifica un animal. La gente pone cara así: ay, matar una vaquita. Lo que usted come al almuerzo todos los días es de ahí sale, donde se matan las vacas. Y entonces se mata una vaca, y esa sangre, que huele a sangre, que mancha, que se vuelve pegachenta, que está caliente y que a uno le da como fastidio, ¿no es cierto? Empezó a recogerla en baldes, en tinajas, y agarra la mitad de esas tinajas y las riega sobre el altar. Imagínenlo un momentico. Yo sé que lo están imaginando por la cara que están haciendo. Está bien el ejercicio. Imagínense, mi hermano, un momentico esto chorreando sangre. Esa cara que se lo están imaginando un momentico. Ok, así fue.
Eso es lo que dice que estaba pasando. Y entonces riega sangre sobre el altar, baldados de sangre. ¿Usted se imagina, mi hermano, el ratico lo que olía eso? ¿No es cierto? Pero hasta ahí no va todo. Dice, y tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Dice, y tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Si yo cojo acá un baldado de agua y se los tiro encima, salen bravos la mitad de los hermanos. Dicen: no, este pastor se enloqueció, mire, nos lavó, ahora me va a dar gripa. Pero Moisés cogió sangre y la tiraba sobre la gente. Yo agradezco a Dios que usted se haya podido venir hoy y piense en esto, porque yo sé que usted ha leído este tema. Yo sé que usted ha leído que la sangre se rociaba sobre las personas, pero usted no lo había imaginado. Usted tal vez no entiende lo violento que era ese pacto. Tal vez usted no entiende, mi hermano amado, cuando lee, o usted y yo no entendemos cuando leemos de carreras, y tal vez cuando uno escucha esto, algunos piensen: yo creo que el pastor está interpretando mal eso. Diosito tan bonito. Yo no creo que Diosito haga una cosa de esas tan horrible. Una vez alguien me preguntó, porque yo fui matarife en el instituto cuando estudié teología, porque allá se mataba mensualmente una vaca y yo era el matarife, estaba en el grupo y ese era mi oficio. Ya nos ponían oficio y a mí me pusieron ese. Yo pienso que el Señor, para enseñarme todo esto, lo permitió. Y alguien me decía: uy, pastor, usted, qué terrible. Uy, no, yo no. Le digo: y lo que usted se come todos los días allá en el almuercito, que le parece tan rico, ¿de dónde cree que salió eso? Eso no hay un árbol de carne, eso toca matar una vaca para que usted se la coma. Pero nosotros a veces no entendemos tal vez la violencia, por decirlo así, de lo que significaba eso. Yo le hago una pregunta, hermano, ahora que usted lo está entendiendo. Imagínese, por favor, que esto estuviera chorreando sangre. Perdóneme, lo pongo de ejemplo. Mi hermano Wilson trabaja con carne, con vísceras, y a veces cuando uno va y están allá arreglando eso, ese suelo está un poquito parecido a eso. Uno entra y suena la sangre, ¿verdad? Huele. Amén. El ambiente que hay, usted se lo puede imaginar tal vez un poquito de cómo era eso. Y luego agarró ese poco de sangre y agarra, hermano, a echárselo a la gente. ¿Entiende usted lo que estaba pasando allí? ¿Qué significaba eso? Le pregunto. ¿Por qué Dios pedía eso? ¿Qué significó eso? Yo le pregunto. ¿Lo entiende? Como le dijo Felipe al etíope, ¿pero entiende lo que lees? ¿Comprende lo que el Señor estaba haciendo? ¿Sí lo entiende, mi hermano amado? El Señor, por eso le hablé del primer tiempo, primer momento. ¿Cuál era el primer momento? El hombre pecó y la única alternativa, ¿cuál era? Morirse. No había opción de limpieza. Entonces el Señor dice: como ustedes aceptaron, porque antes de eso el Señor le dice al hombre, el Señor le dice a Adán: tenga todo esto, solamente no coma, no escuche a este maestro, porque el día que coma de ese fruto, el día que escuche esa enseñanza, va a morir, va a tener sangre, esa sangre debe ser derramada si usted me desobedece. Y el hombre se metió de loco, mi hermano amado, y se fue allá. Entonces el Señor, cumpliendo su bendita palabra, cumpliendo su palabra, le dio sangre al hombre, hasta ahí no tenía, lo metió en este cuerpo y lo sacó del huerto. ¿Para qué? Para que muriera, porque allá en el huerto no había muerte. Y lo sacó. Y entonces el hombre, venido a esta tierra, empieza a envejecer, y con la vejez viene la muerte. Yo espero que usted esté bien consciente de eso, mi hermano. Eso lo bendice. La muerte no debemos tenerle miedo, se lo digo en el nombre del Señor. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Decirlo es fácil. Entonces, hermano, el Señor sacó al hombre, y durante miles de años no hubo alternativa. El hombre crecía, pecaba y luego moría. Pero el Señor tuvo compasión, y entonces viene el segundo momento. ¿Cuál es el segundo momento? El Señor dice: ya no quiero que mueran ustedes, les voy a dar una oportunidad. ¿Qué prefiere?
que muera su hijo o que muera esta vaca, este novillo. Entonces uno dice, no, que muera el novillo. Ok, entonces van a coger un novillo, le van a sacar la sangre y esa sangre se la van a echar encima. Y en vez de morir ustedes eternamente, yo voy a aceptar la muerte del novillo como la muerte de ustedes. Amén. Por eso la ley de Moisés era una ley tan violenta. Escúcheme, mi hermano, por favor, eso no ha cambiado, escúcheme. ¿Cómo no? Ahorita le voy a explicar. Por favor, présteme atención, hermano. Porque usted viene con problemas, viene con situaciones, viene con luchas, con aflicciones, y yo le voy a decir por qué. Porque hay demonios que tienen derecho sobre su vida. De eso se trata el sacerdocio. Usted viene problemado, mi hermano amado, con un hogar destruido, adicto al pecado, incapaz de salir adelante, de dejar, hermano, la inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque hay demonios que tienen derecho sobre su vida. Y esos demonios están reclamando la sangre, están reclamando, mi hermano, los juicios. Usted no ve, mi hermano, a veces oramos y pasa que hay personas que les hacen marcas los demonios. Acá el domingo estábamos orando por una hermana, no me acuerdo ni quién fue en estos días, y vino, mire acá cómo estoy. Allá en Bogotá fuimos a visitar a una persona y me dijo, tengo unos sueños, me pasan cosas, yo no sé, y de repente me aruña el pecho, la espalda, por acá los senos, y dice ella, yo no sé cómo decirle a mi marido porque mi marido cree que es que yo estoy con otra. Ahí lo echó en agua al frente del pastor y ahí sí el hombre calladito, ahí sí no decía nada, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque hay un demonio que está reclamando. Tal vez hay problemas, tal vez hay enfermedades. No todas las enfermedades son de demonios, pero la inmensa mayoría sí. Hay problemas, hermano amado. Puede haber ruina económica, puede haber división en el hogar, puede haber depresiones, puede haber tristeza, pensamientos de suicidio, problemas sexuales. ¿De dónde viene todo eso? De demonios que están reclamando. ¿Y qué se necesita, mi hermano, para vencer esos derechos? Sangre. Por eso eran los sacrificios. Porque aquel pueblo que tenía que morir, el Señor tuvo compasión y dice, entonces en vez de que mueran ustedes, maten un animal de estos y riéguense la sangre. Y yo voy a tener compasión y voy a pensar, más o menos, estoy parafraseando por supuesto lo que dice la Escritura, voy a pensar, voy a asumir que esa sangre que se derramó es la de ustedes y les voy a hacer borrón y cuenta nueva. Y entonces una vez al año el sacerdote entraba, mataba un animal. Era todo un proceso, no vamos a entrar en el tiempo, a veces se ponían 2 animales dependiendo de lo que fuera. Era un proceso y es bien bonito como el Señor hablaba sobre esto. Pero el caso es que se mataba un animal, se le ponía la sangre de ese animal sobre el altar y se tiraba también sobre la persona. Y entonces esa persona, el derramamiento de esa sangre era un sustituto y empezaba ese año limpio de nuevo. Amén, limpio de nuevo. Pero ¿qué pasaba en esa ley? Pasaba en esa ley, hermano amado, que el hombre seguía siendo incapaz. ¿Por qué? Porque si bien el Señor miraba como pagado el pecado pasado, el corazón de esa persona no tenía quien lo ayudara. Por eso dice acá en la Escritura, Éxodo 24:8, dice, Moisés tomó la sangre, la echó sobre el pueblo y les dice, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según estas palabras. Esa sangre representaba un pacto y ese pacto tenía un sacerdote. ¿Por qué? Porque alguien tenía que matar la vaca, alguien tenía que coger la sangre, alguien tenía que rociarla, y ese que hacía eso estaba representando delante de Dios lo que había para esa humanidad. Escúcheme, mujer, por favor, se lo digo yo hoy de esta manera a usted. Alguien tiene que hacer hoy ese oficio sacerdotal por sus hijos. Alguien tiene, mi hermano, que hacer ese oficio sacerdotal por el mundo. Por eso qué terrible conflicto y necedad cuando el marido o la mujer ven a su pareja cometer un error y lo prenden a groserías, a puños, a insultos, a celos. ¿Por qué, mi hermano amado? Porque eso no va a perfeccionar. Esa persona está sujeta a esclavitud, a fracaso, a pecado. ¿Y qué necesita? ¿Por qué no lo dice así si hay pasito? Necesita un sacerdote. ¿Por qué no dice hay pasito? Mi marido necesita un sacerdote, mi mujer necesita de un sacerdote, mis hijos necesitan de sacerdocio. Su casa, mi hermano, necesita de un sacerdote. Tu familia necesita de un sacerdote.
Pero el sacerdote, mi hermano, la manera de acercarse a Dios, dice, se los leí allí, Hebreos 5:1, dice, porque los sacerdotes están constituidos en favor de los hombres en lo que respecto a Dios ocurre, para presentar ofrendas y sacrificios. Es decir, que la manera en que se relacionaban con Dios, escúcheme, por favor, la manera en que se relacionaban con Dios, hermanos, no es con argumentos. A Dios no nos le presentamos peleando. Yo conozco gente que le pelea a Dios, y hartos le pelean a Dios. Yo no sé qué estarán esperando, pero le pelean a Dios. Y le dicen, pues ¿sabe qué? Nunca le vuelvo a orar. Ya le oré 6 meses. ¿Sabe qué? Yo no le vuelvo a esa iglesia. Ya estuve allá 2 años. Algunos, hermanos, le negocian a Dios: Señor, no le levanto este ayuno, le estoy en huelga de hambre, hasta que usted no me responda, yo no le levanto el ayuno. Ahí verá si me deja morir. Algunos, hermanos, negocian con Dios: Señor, acá te traigo el 10, espero el 2000%, te traigo 100,000, en 15 días espero 2 millones mínimo. Es decir, aquellos no entienden que el sacerdocio está hecho no para negociar, no para pelear, no para exigir, sino para presentar ofrendas y para presentar sacrificios delante de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a presentar sacrificios a Dios? Amén, voy a decir por fe, amén. Los espero la otra semana a las 4 de la mañana, todos los que estén dispuestos a presentarle un sacrificio a Dios. ¿Dónde están los amenes? ¿Qué pasó con los amenes? ¿Sí ven, hermanos, que necesitamos conocer del sacerdocio? Ay, no, pastor, es que me acosté a la 1 de la mañana. Ah, bueno, gloria a Dios. Tiene por fin algo que sacrificarle al Señor. Una vez vino un hombre acá y me dijo: no, pastor, yo no vengo a las 4 porque es que usted viene pues porque usted es el pastor, pero a uno como si le toca trabajar. Usted pues duerme todo el día, pero uno que sí trabaja, no, pastor, muy duro. Bueno, gloria a Dios que usted le toque tan duro porque tiene algo que presentarle al Señor. David dijo una vez una cosa que en este contexto se entiende: no le presentaría al Señor sacrificio que no me cueste. Así que no venga y, porque algunos lo hacen: pastor, fulanito me debe tanto, ore para que me pague, si me paga doy el diezmo, si no me paga entonces no, ya yo quedo libre. No, no le presentaría al Señor sacrificio que no me cueste. Ahí se entiende, mi hermano amado, lo que es la ofrenda. Ahí se entiende, mi hermano amado, lo que es querer agradar al Señor, no querer negociar con el Señor. Porque no piense un momentico ahí, hermano amado. ¿Usted agrada al Señor o negocia con el Señor? No me diga nada, solo piénselo allí, piénselo allí. ¿Su merced busca las excusas para no poder agradar al Señor? No, pastor, es que de pronto llovía y yo me mojo y no, eso el Señor entiende. Yo acá desde la casa también puedo orar. Sí, Dios entiende. Dios entiende, yo sé que Dios entiende. Alguien me dijo: pastor, yo no voy a la iglesia porque tengo que hacer otra cosa. Yo creo que Dios entiende, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Usted se pone bravo, pastor? No, no me pongo bravo. Le prometo que no me pongo bravo. Pero le aseguro, mi hermano, que si usted no entiende lo que es el sacrificio del Señor, difícilmente usted va a poder ministrar la presencia de Dios alrededor suyo. Amén. Qué bonito entender el sacerdocio, ¿verdad? Qué bonito entender la violencia del sacerdocio. No está Iván para que escuchara, ese es el título de la conversación: la violencia del sacerdocio. Necesitamos nosotros comprender, hermano, lo fuerte que es esto, lo que implica, porque es que a veces nos tomamos nosotros el sacerdocio a la ligera. Les decía, a veces no tenemos nosotros la pulcritud del sacerdote. Y por eso con los mismos labios que bendecimos a Dios, maldecimos a nuestros hermanos. A veces alguien me pregunta: pastor, ¿será que yo me puedo reunir, hacer como un altar familiar con otras familias? Yo le digo: claro que sí, pero amarre la lengua, porque es que ustedes se reúnen y siempre terminan rajando el pastor. Van a adorar a Dios, pero terminan murmurando de la iglesia. Van a adorar al Señor, pero terminan hablando mal del hermano. ¿Sabe por qué? Porque no recordamos la importancia. Por eso, mis hermanos, se lo digo con el corazón, a veces pecamos de una manera terrible, porque no entendemos
La fuerza del sacerdocio, lo violento. Por eso dice la escritura, y tal vez ahora me pueda entender, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora lo entiende. Hermano, porque es que para entrar al reino de los cielos a causa del pecado, escúcheme, hay una puerta acá que se llama la muerte. Esa puerta usted no la puede pasar con pecado, porque el Señor nos sacó de allí. Acuérdese lo que dice Apocalipsis, que cuando esto se acabe, el Señor nos va a dar a comer del árbol de la vida y nos va a meter a la nueva Jerusalén de donde salimos. Nos va a dar el árbol de la vida, aquel árbol que está en medio del paraíso de Dios. De allá nos sacó el Señor. ¿Y por qué nos sacó el Señor? Por el pecado. Y dice, ustedes van a estar allá afuera hasta que se mueran. Y entonces, ¿cómo entramos si ya estamos muertos? Entonces el Señor dice, vamos a hacer el derramamiento de la sangre. Y viene el primer pacto, que era un pacto violentísimo, sanguinario, terrible. Yo me hubiera gustado tener una camarita desde acá y estarles grabando a ustedes cuando les expliqué. Yo coger acá un poco de sangre y empezar a tirarla. Y estar todo el día al rayo del sol. Imagínense, hermano, lo que era tirarle sangre a 2 millones de personas. ¿Sabe cuánto se demoraba eso? Todo el día. Me gusta, quisiera sacar una foto de la cara de Francia y mi mujer allá, la cara que tienen. Ese era el sacerdocio. Era un sacerdocio violento. ¿Por qué, mi hermano? Porque se estaba pagando la muerte de las personas. Vea, piénselo de esta manera un poquitico. De pronto algunos acá me podrán, una vez alguna persona me contaba de cuando estuve en el ejército, hirieron por ahí a alguna persona y ese lo agarra. ¿Cómo queda el que agarra a un herido? Manchado, vuelto nada, mi hermano. ¿Pero por qué se mancha? Porque hay que tratar de salvarle la vida. Amén. ¿Cómo queda, mi hermano, el que trata de salvarle la vida ya a alguien? No puede irse con miramientos, no puede irse con delicadeza. Ay, no, porque es que me mancho la camisa. No importa, hay que salvarle la vida. Este sacerdocio estaba salvando o pretendía salvar del pecado, de la muerte, perdóneme, de la muerte a aquellos que habíamos pecado. Y entonces tocaba derramar la sangre. Era un sacerdocio violento. Y el sacerdote que lo ejercía, mi hermano amado, el sacerdote que lo ejercía debía tener esa fortaleza. ¿Usted sabe cuántos de ahorita se vomitarían, hermano, cogiendo un poco de sangre y tirándola allá encima? Abriendo un animal y sacándole las grosuras y quemando todo eso. Qué asco, pastor. Uácala. No, yo mejor me voy para el infierno, déjenme así, eso que me unten sangre, no. Era un sacerdocio violento. Y dice acá, mi hermano amado, que esa sangre la roció y él les dice, esta sangre es el pacto. He aquí la sangre del pacto. Por eso, mi hermano, todo pacto con el Señor tiene un sacrificio. Y sabe, mi hermano, yo lamento muchísimo que hoy día la iglesia esté abandonando la doctrina de los sufrimientos de Cristo. Y a veces en cosas mínimas. Yo le digo a las personas que viven juntos, hermano, ¿por qué no se casa? ¿O por qué no se dejan? Si van a luchar juntos por toda la vida, cásense. Y si no está seguro de casarse, déjela o déjelo. ¿Por qué tanto problema, mi hermano, si quiere tener relaciones sexuales? Me hace acordar lo que Tamar le dice a Amnón. Le dice, no me violes, no cometas esta vileza, pídeme en matrimonio y que mi papá no te niega. Y casémonos y luego todo lo que usted quiera. Pero no, mi hermano amado, hoy día ni el menor sacrificio que quiere hacer por la causa del Señor. Si nos demoramos 15 minutos de la casa a la iglesia, ya decimos, no, me queda muy lejos, yo no voy. Ni el menor sacrificio, hermano. Si tengo que levantarme antes de las 8 de la madrugada, ya digo, ay, yo no voy a la iglesia porque es que me trasnocho. Hermano amado, cualquier cosa, hoy día no queremos ningún sacrificio, queremos todo facilito. Sinceramente, mi hermano. Mire, ¿por qué está tan de moda las iglesias que trabajan con células? Yo no estoy en contra, amén, y de hecho nosotros estamos abriendo grupos y gloria al Señor. ¿Sabe para quién son los grupos? Para los que no conocen a Dios, para los nuevos. Yo le digo al pastor Ferney, le digo a los hermanos, vamos a la casa de alguien y les enseñamos 10, 12 clases, 2, 3 meses. Luego, si se convirtió a Cristo, bautícese y venga a la iglesia.
Y si no, Dios lo bendiga, me voy a buscar a otro. Pero no puede ser, hermano, que yo esté alcahueteando, perdóneme que se lo use en esa palabra, alguien que conoce del Señor y le da pereza todavía venir a la iglesia. Alguien me dijo alguna vez: pastor, ¿por qué no manda a alguien a ver si le explica ya en la casa, a ver si se bautiza? No, mi hermano amado, por lo menos que venga a la iglesia a escuchar un curso. Está bien que no se le cobre, amén. Está bien que nos adaptemos a su horario, si puede por la mañana, si puede por la noche, pero haga un mínimo de esfuerzo. Pero a veces queremos ofrecerle a Dios un sacrificio que no nos cueste. Sinceramente, mi hermano, muchos quieren ofrecerle al Señor lo que no les cuesta. Lo que no les cuesta. Y sabe que estas palabras a mí me han alentado. Cuando a veces yo pienso y digo: pero qué necesidad tengo de irme a otra ciudad, acá ya tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Acá yo también relajadito puedo servir al Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermano, queremos acomodarnos lo mejor que podamos? ¿Por qué? Porque no queremos ofrecerle al Señor un sacrificio. Y el sacrificio, mi hermano, yo creo que usted puede definir la palabra sacrificio. Yo le pregunto: ¿usted cree que sacrificio es acostarse ahí en la cama, prender el televisor, poner la almohada, arroparse con el aire acondicionado ahí, hermano, y decir: acá estoy viendo la enseñanza y recibí acá sacrificándome por el Señor? Yo creo que ahí no hay sacrificio. Hoy día, mi hermano, algunos queremos servir al Señor, pero así: invítenme a comer. No, invítenme al ayuno. Mire que algunos quieren: hermano pastor, yo paso para que usted ore por mí, para que me saque esto. Claro que sí, yo oro por usted, lo echo fuera. Pero ahora, ¿qué sacrificio le va a presentar al Señor, hermano? Deje por lo menos de pecar. Amén. Párele aunque sea la fornicación, deje de decir mentira, deje de pegarle a su mujer, a su marido, deje de estar hablando de todo el mundo, mi hermano. Pare de ver pornografía, deje de robar. Preséntele un mínimo de sacrificio al Señor. Porque qué tremendo, mi hermano, querer la bendición de Dios, pero sin sacrificio, sin sangre. Queremos que el sacrificio sea por Xbox, que el culto sea ahí por televisión. Ojalá culticos de 15 minutos. Hermano amado, este sacerdocio antiguo nos enseña un poquito lo violento que es el sacerdocio. Mire, mi hermano, se me acabó el tiempo, pero quiero leer 2 citas más. Vamos a continuar, el domingo vamos a continuar. 1 Corintios 11, mire lo que dice, para entrar al tercer momento. Estos son aspectos que yo necesito que usted tenga claro para poder hablar del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Dice: de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Ahora sí entiende lo que decimos acá? Ya no vamos a tirar sangre acá como locos. Ya no vamos a matar una vaca, ni un novillo, ni una oveja. No, ¿sabe por qué no estamos haciendo eso? Escúcheme, por favor. No porque el sacerdocio sea menos violento. Escúchemelo, metas esto en el corazón. No es que el sacerdocio sea menos violento. No es que el sacerdote hoy día sea más relajado, porque es que eso es lo que ha pasado. Yo miro, mi hermano, una oración de las 4 de la mañana con 6 hermanos. Perdónenme lo que voy a decir. Miro una iglesia que no le presenta sacrificio a Dios. Miro, hermano, que hace falta sacerdocio. Hace falta sacerdocio. Gente que tal vez cuando sus papás los traían o cuando estaban jóvenes venían, oraban, se esforzaban, ayunaban, pero crecieron, consiguieron trabajo, consiguieron mujer y ya no vienen a orar. ¿Qué pasó? ¿Cómo el hogar va a tener la bendición? ¿Cómo, mi hermano, va a venir la presencia ya al hogar de verdad si no hay sacrificio? El sacerdocio de Dios no es menos violento hoy día. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no estoy matando una vaca acá y echándole sangre encima a ustedes? ¿Sabe por qué? Porque ya hubo un sacrificio más violento. Ahora me gustaría que usted pensara cómo fue el sacrificio de Cristo. ¿Cómo fue la tortura que vivió? ¿Cómo fue la locura, mi hermano, de los demonios allí atacando?
el pecado sobre él, vertiendo su sangre. Terrible, mi hermano amado. Permítame decirle, el sacerdocio es algo violento. Por eso vuelvo y digo, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan valientes o violentos, gente que lo toma por la fuerza, gente que entiende lo que estamos hablando. Antes de ser sacrificado, el Señor agarra una copa y dice: esta copa es un nuevo pacto. ¿Por qué dice un nuevo? Porque había uno viejo. ¿Cuál era el pacto viejo? El pacto de Moisés, donde agarraban la vaca y le sacaban la sangre, el toro, perdón, y le sacaban la sangre y se la regaban encima. Y entonces el Señor justificaba a la persona por eso. Pero ahora viene Cristo y dice: esa sangre de toros y de machos cabríos es incapaz de permanecerlos limpios. Por eso cada año tienen que estar regándosela. Entonces ahora toma una copa y dice: esta copa es un nuevo pacto, ya no en sangre de animales, ahora en la sangre del precioso, unigénito y perfecto Hijo de Dios. Dele gloria al Señor, dele honra a Dios. Pero debemos entender, hermanos, debemos comprender, hermanos amados, que esa sangre tuvo un costo. Amén. Y que nosotros, usted y yo, ahora somos esos sacerdotes que agarran esa sangre, escúchemelo por favor, que agarran esa sangre y la rocían. Y le pregunto yo, mi hermano amado, le pregunto en el nombre del Señor: ¿con qué manos usted va a tomar la sangre de Cristo Jesús? ¿Con qué boca usted y yo vamos a tomar la sangre de Cristo Jesús? Si para hacer el sacrificio de los toros se requería, mi hermano, ojalá, es que hay tanto para enseñar, hermano, que uno se queda siempre corto, pero ojalá usted lea por allá en Éxodo cómo era la vestimenta de los sacerdotes. Tenían una mitra, estaban vestidos de oro, tenían un efod, tenían un montón de cosas, hermano amado. Se bañaban, se limpiaban, se llaman las abluciones, se hacían baños rituales. Ellos no se podían acercar a un muerto, no podían emborracharse. Tenían un montón de condiciones, hermano, allí para poder agarrar ese toro. El que entraba al lugar santísimo, escúchelo, hermano, el sacerdote que entraba al lugar santísimo se amarraba un lazo a la cintura y una campanilla, y mientras estaba adentro, allá en el lugar santísimo, le tocaba estarse moviendo. ¿Sabe para qué? Para que la campana sonara. Y si entraba con pecado al entrar en la presencia de Dios, ¡pum!, quedaba ahí. Y allá escuchaban, ¡pum!, el totazo. No sonó más la campanita, jálenlo, el que sigue. Límpiese bien porque de pronto vuelve y lo mata. Y estaba ministrando un sacerdocio de animales. Ahora estamos ministrando el sacerdocio de Melquisedec, de Cristo Jesús. Le pregunto yo, ¿comprendemos, hermano, por qué hace falta la autoridad y el poder de Dios en la iglesia, en la casa? ¿Entiende usted, mi hermano amado, por qué se ha alejado la presencia de Dios de nuestras vidas? ¿Por qué clamamos a veces y Dios no responde? Qué doloroso, mi hermano, vivir en condición casi que digo que de inmundicia, de pecado, de rebeldía, llenos de murmuraciones, de engaños, de pereza, de robo, de envidias, de ambiciones, de engaños, de lisonjas. Es terrible. Y luego venimos acá y pretendemos ministrar, venimos allá, miramos un endemoniado y en el nombre del Señor Jesucristo, claro, el nombre del Señor Jesucristo es poderoso, claro que sí, y por eso nos obedecen los demonios. Pero mi hermano, nosotros como sacerdotes de Dios debemos estar dispuestos a presentar ofrendas y sacrificios agradables a Dios, aceptables delante de Dios. El sacerdocio es algo violento, mi hermano. El sacerdocio es algo tremendo. Y a veces en la iglesia confundimos la gracia de Dios y decimos: por la gracia de Dios yo sigo mi vida, yo estoy en el proceso, y creemos que podemos ministrar a Dios. Yo le digo a los hermanos que están empezando a llevar la palabra a las casas, escúcheme, bueno, faltan varios, pero los que están acá, que están llevando la palabra a las casas, debemos hacerlo con temor, con temblor, con reverencia. Estamos ministrando el nombre de Cristo Jesús. Estamos anunciando entre los principados, entre las potestades, estamos anunciando el nombre de Cristo.
Yo le pregunto a mi hermano, ¿qué pasará cuando un cristiano viene y ora, pide la protección, pide el ángel de Dios y sale y en su casa o en su vida cotidiana hace esas locuras? Yo a veces me imagino un momentico al demonio mirando al ángel y diciéndole: ¿es el que usted defiende? Ese es, ese que está ya revolcándose, ese es el que invoca a Dios. ¿Usted se acuerda lo que pasó con Job allá en los reinos celestiales? Le dice el Señor: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo Satanás? Job, no lo he visto. ¿Quién será? Lo tenía fichado. Claro, a Job, por supuesto. Y si le hubiera preguntado por cualquiera de los habitantes de la tierra, ¿qué habría dicho Satanás? Sí, ese yo lo conozco. Yo le pregunto, ¿qué pasará, mi hermano, cuando el Señor le diga ya: ¿has considerado a mi sierva fulanita? Y Satanás le dice: uy, claro, somos parcerísimos. ¿No nos vio anoche? Re amigos, íntimos. ¿Has considerado a mi siervo fulano? No, fulano no, a ese yo le digo así. ¿Has considerado a Mauricio? ¿A Tico? Ay, claro, somos amiguitos, los de confianza le decimos es Tico. No es las borracheras que nos pegamos. El sacerdocio de Dios es algo violento, mi hermano, que requiere integridad, que requiere visión, que requiere, mi hermano, el poder de Dios operando a través de ¿qué? De personas dispuestas a entregar un sacrificio. Solamente 2 citas quiero compartirles, hermanos, y terminar este punto. En Hebreos, el capítulo 5, me gustaría mucho, eso sí, que la buscara usted en su Biblia y lo subrayara, que buscara esta cita. Solo le voy a dar 2 citas más. No la voy a comentar extensamente, solo quiero que usted la lea. Hebreos 5:8 dice, ojalá usted lo pueda subrayar si no lo tiene subrayado. Dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cómo dice la Reina Valera ese versículo? Alguien que me lo diga cómo dice, por favor. Muy parecido. Dice que aunque era hijo, pero la obediencia la aprendió ¿con base en qué? En el padecimiento, en el sufrimiento. Yo le pido a Dios que me revele y que le revele a cada uno lo que es este versículo, mi hermano. Yo no lo logro entender del todo, se lo digo con verdad, sinceramente. No lo logro entender bien. No lo logro entender bien. Pero lo que dice y lo que alcanzo a entender, hermano, dice: aunque era hijo, pero el padecimiento y el entregar su sangre le enseñó. Yo me pregunto, mi hermano amado, ¿cómo serán los sacerdotes de Dios? ¿Cómo seremos los sacerdotes de Dios? Yo me entristezco, le digo la verdad, mi hermano, que a un culto de miércoles venga la mitad de la iglesia. Y eso pasa, como el cuento, hasta en las mejores familias. Usted ve el jueves en la iglesia central, allá hay 550 sillas o 600 sillas, y van por ahí 250, 300 personas el jueves. O sea, va la mitad de la iglesia. La otra mitad, cadochos. Acá en la iglesia, si usted cuenta, habrá por ahí 60 personas, no sé, el domingo vienen 120, o sea, la mitad. Como que eso es más o menos el promedio. Si usted lo piensa, mi hermano amado, o sea, no queremos sacrificarnos de ninguna manera. Queremos todo facilito, queremos todo relajadito. ¿Y cuál es el problema? Bueno, somos salvos, claro que sí, pero es que yo estoy hablando del sacerdote. Tal vez el que estaba allá, el que recibía la sangre, iba un ratico, se hacía el primero para que le echaran y salía: ya me untaron de sangre, ya me voy para la casa. Pero el sacerdote tenía que estar allí de pie, mi hermano, haciendo el sacrificio. Y ahorita que nosotros somos sacerdotes, debemos estar dispuestos a sacrificarnos al Señor. Si el mismo Señor Jesucristo, aunque era hijo, dice que a causa de su padecimiento aprendió obediencia. Yo quiero, mi hermano, invitarlos a reflexionar, porque yo quiero llegar algún día, si el Señor me lo permite, en estos días, a hablar sobre lo que es el sacerdocio de Melquisedec, el poder de Dios, los enfrentamientos con Satanás, la administración de liberación. Todo eso hace parte del sacerdocio. Pero yo hasta me pregunto esto, mi hermano, ya el domingo llego a enseñar, y los que no escucharon la enseñanza hoy no entienden. Entonces llegan, hermano, a echar fuera demonios, llegan a decir que oran por enfermos, llegan a pedir, o llegamos muchas veces nosotros, yo también, a pedir el poder, la representación de Dios, pero sin sacerdocio, sin altar. No sabemos lo que es la ofrenda.
No sabemos lo que es la ofrenda, no sabemos lo que es el dar. Cumplimos con unas condiciones, pero tal vez, hermano, no sabemos lo que es la ofrenda, la voluntariedad de la ofrenda, la amplitud del corazón. Yo le digo, hermanos amados, y en todos los ámbitos miramos nosotros eso, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, acá en la iglesia, en lo económico, en lo físico. ¿Sabe, mi hermano? Estamos teniendo problemas para hacer el aseo en la iglesia, que hace falta hermanos que ayuden. Se comprometen, a mí me lo han dicho no uno ni dos, varios. Pastor, yo no ayudo con plata porque no tengo, pero en lo que yo pueda. Y la iglesia no hay quien le haga aseo. Estancada, hermano, una iglesia relativamente grande en una construcción, estancados, porque nos hace falta compromiso. Yo lo probé, mi hermano, la última vez y le digo la verdad, no quiero volver a hacer comida, porque me dolió tanto, mi hermano, un montón de problemas por un platico de comida, por pagar 10,000 pesos por un plato de comida. Y se armó un montón de problemas en la iglesia, me duele. Yo digo, ¿qué sacerdocio? ¿Cómo hablamos de esto? ¿Cómo hablamos de esto? Si nos cuesta. ¿Sabe, mi hermano? Les comentaba y yo les he dicho, fue una bendición, nos quedó un dinero para hacer eso. Y le digo la verdad, la única persona que me ha dicho, pastor, va a hacer almuerzo, ¿sabe quién es? Una persona de la plaza que no es cristiana. Cada vez que hoy me dice, pastor, ¿cuándo va a hacer sancochito? Yo le compro, yo le colaboro. La única. Porque no sabemos del dar, no queremos sacrificarnos. Y el sacerdocio, mi hermano, tiene que ver con esa condición de yo ofrecer para poder atraer, para poder agradar a Dios. El querer sacrificarme, no solo en lo físico, en lo espiritual. Yo le digo, mi hermano, usted piénselo ahí, usted solito. ¿Cuántos años lleva de cristiano? Piénselo ahí. Y no ha leído la Biblia ni una vez. ¿Cuánto tiempo lleva de cristiano? Y le pregunto, ¿cuándo se hizo su último ayuno de 3, 4 días? ¿Cuándo se tomó, mi hermano amado, el tiempo usted para ir a ayudar a otro? A veces en cosas hasta pequeñitas. Es lo que yo espero que usted entienda. El sacerdocio es violento. Es lo que yo quiero que usted entienda hoy. No es fácil. No es fácil. Agradar al Señor, atraer la presencia de Dios no es fácil. Yo le pregunto, mi hermano, piénselo usted un momentico, ¿cuántos años de cristiano? Respóndase ahí, haga cuenta, 8, 10, 12, 5, 3. ¿Cuántas veces usted ha pasado una tarde entera de rodillas delante del Señor? Toda una tarde. ¿Cuántas veces usted ha pasado un día ahí gimiendo, clamando? Uy, no, pastor, me duelen las rodillas. Ay, no, pastor, me aburro. No, pastor, tengo que hacer tal cosa. No, pastor, estoy ocupado. Uy, no. A veces, hermano, nos trancamos tal vez porque no entendemos la violencia del sacerdocio. Amén. Y mire lo que pasó, con esto termino, allá en Éxodo 24. Me gustó este versículo. Yo sé que yo ya lo había leído, seguramente usted también, pero me gustó lo que dice. Después de que el Señor le da el pacto de la sangre, Éxodo 24, la cita con la que empezamos, por favor. Vaya ya a su Biblia si usted quiere. Dice, entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y les dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes. Y miren lo que dice el versículo 25 o el versículo 18, terminando el capítulo 24, versículo 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días con sus noches en la presencia del Señor. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, es que me gusta eso. Si usted lee del 16, ojalá usted tenga su Biblia ahí para que pueda mirar. Dice, la gloria del Señor reposó sobre el monte. Estoy leyendo el versículo 16 del capítulo 24. Y la nube lo cubrió por 6 días. Moisés estuvo allá, su primer ayuno de 6 días. Y durante esos 6 días, ¿sabe qué le habló el Señor a Moisés? ¿Qué le habló el Señor a Moisés durante esos 6 días? ¿Qué? Diga duro, nada. No le habló nada, no la ley. 6 días de silencio total. Y Moisés allá no sabía cuánto le tocaba esperar. Yo creo que Moisés dijo, hasta acá llegué. Moisés le fue diciendo para allá a Josué, vaya y dígale allá a los hijos que hasta luego, porque no se podía bajar. Dios no le había hablado 6 días. Y algunos no queremos pasar ni un día en la presencia del Señor. 5 minutos y ya le hacemos huelga. ¿Por qué no me hablas, Señor? ¿Por qué no te me apareces? Háblame, pero audiblemente. 6 días dice que estaba allí. Dice, y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube.
Y miren, lo primero que le dice capítulo 25, verso 1, dice, y le habló Jehová a Moisés diciendo, ¿lo está leyendo ahí? Dice, y le habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. A mí me sorprende esto, mi hermano, la verdad. ¿Sí ve lo que dice? Dice, de aquel que su corazón se mueva. Está diciendo, no obligue a nadie, no presione a nadie. Pero a mí me impresiona un poquito la correlación que hay acá entre la ofrenda y la presencia del Señor. Me impresiona, mi hermano. Él le dice, va a tomar una ofrenda de aquel que quiera. ¿Por qué? Porque el Señor estaba estableciendo un sacerdocio. Y el sacerdocio, mi hermano, tiene que ver con ofrendas y con sacrificios. Y si usted mira, mi hermano, tal vez usted diga, pero era diferente. Mire el versículo 3. Dice, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Lo está leyendo ahí? No me lo estoy inventando. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, telas azules, púrpuras, escarlatas. No cosas feas, no lo que está dañado, no lo que ya no le sirvió en la casa. Algunos lo han hecho, mi hermano amado. Traen las cosas que no sirven. Pastor, aquí tengo este ventilador, eso se dañó hace como 15 años, mire a ver si lo arregla ahí para la iglesia. Algunos hermanos queremos muchas veces darle al Señor lo que nos sobra, el tiempito que nos sobra, de la manera que nos sobra. Dice la Escritura, mi hermano amado, háblele a los hijos de Israel. ¿Por qué? El Señor estaba estableciendo un sacerdocio. Y dice, aquel que sienta en su corazón agradar a Dios, que separe una ofrenda y la traiga. Y la ofrenda que tiene que traer no es cualquier cosa. No es un perro canchoso allá que no sirve para que venga a ladrar acá, no. No es la vaca que le falta una pata, la que se volvió tuerta, no. Es un sacrificio, es una ofrenda que agrade al Señor, que agrade a Dios. El sacerdote, mi hermano, dice, ahí se lo leí, Hebreos, porque el sacerdote está constituido para ofrecer sacrificios en favor de los hombres, en todo lo que respecta a Dios, para presentar ofrendas y sacrificios. Queremos llegar a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Tenemos que arrancar por qué significa el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? ¿Qué es el derramamiento de sangre? La oportunidad que Dios nos ha dado de limpiar nuestros pecados. ¿Qué es el sacerdote? El que presenta sacrificios. ¿Cómo lo hace, mi hermano? Con rectitud, con esfuerzo, con sacrificio, con violencia. La iglesia debe valorar bien, hermano, lo que Cristo hizo y entender bien la posición delante de Dios como sacerdotes que somos. Yo quiero invitarlo, mi hermano, como dice acá la Escritura, que todo aquel que el corazón se mueva, tome una ofrenda, incline allí su rostro, por favor. Y tal vez, hermano amado, en oración, yo le pido en el nombre de Jesús, un momentico antes de traer la ofrenda acá.